Hola, bienvenidos a un té con manzanilla. Bueno, yo estoy, o sea que no me la creo. Alguien una vez me dijo, oye, ¿por qué no entrevistas a la invitada de hoy? Que bueno, ya la están viendo, Magdalena Piñero. Y yo dije, va a ser imposible. O sea, imposible que un día me dé una entrevista. Y le escribí y no saben, o sea, me respondió. Ha sido una cosa, sí, difícil cuadrar en el tiempo, pero no imposible. Ella ha sido un encanto y bueno, me siento abrazada, apapachada, o sea, hasta con ganas de llorar. Gracias, Magda, por este tiempo, por todo lo que te costó también a ti hoy específicamente Ay, y ay, bueno, y hoy en concreto. Y primero que nada, darte la bienvenida a este tu espacio. Siéntete libre de hablar de lo que quieras, sin restricciones, sin nada, porque para eso estás aquí. Y bien. bueno, yo encantadísima en alguna de tus entrevistas, porque claro que me puse a oír entrevistas tuyas, escuchaba una que me encantó, que la hiciste con Yolo, que yo la tuve aquí también, y Me que decía, encanta. bueno, Magda no necesita explicaciones, y que me encantó porque Magda no necesitas Ay, explicaciones, o muchas sea, gracias. Qué lindas cosas me dicen. Ni nada, gracias a vos además por invitarme. Lamento lo que nos costó cuadrar fechas porque es verdad que han sido meses complicados para mí y hoy justo además llego tarde, tengo que decirlo, llego tarde a nuestra cita porque me perdí andando en bicicleta. Estas cosas pasan y bueno, pero acá hemos salvado y acá estamos, que es lo importante, hemos salvado la situación. claro, no, hombre, y además cansada y todo, y aquí estás, y te lo agradezco un montón del otro lado del charco. Y bueno, bajé tu resumen, pero la verdad es que cuando lo vi hay muchas cosas que siento además que se quedan como tan cortas. Quiero hablar como desde la experiencia de Magdalena cuando yo la conocí y de ahí empezar, ¿no? Dale. Como sabes, me recuperé de un trastorno. Y para mí fue como mágico, totalmente mágico, escuchar el término gordofobia, porque aunque lo creas, aunque no lo creas, o sí lo crees, creo, yo no lo había escuchado. O sea, yo sabía, por supuesto, que había gente y además lo había escuchado en inglés. Jamás había oído a alguien hablarlo en español. Y entonces alguien me dijo acerca de un libro que tenía que leer, que se llama Los 10 gritos de la gordofobia. Y yo dije, ok, lo voy a comprar. Lo compré y me cambió la vida porque vi desde un lugar diferente lo que no podía entender y no podía ver y no había vivido nunca porque yo vivo en un cuerpo delgado y no lo he vivido. Y en el libro explicas cómo esa diferencia, porque yo en un momento antes de leer tu libro decía, bueno, pero es que yo también había sufrido, bueno, es que yo también me pesa el cuerpo, bueno, pero en tu libro lo explicas tan bien que dije, claro, claro, ahora entiendo mi lugar. Y así es como tú entraste a mi vida como a quitarme otras vendas de los ojos que nadie me había quitado y que tú fuiste la primera. Así que con eso me gustaría Qué empezar. honor. Muchas gracias. Sabés que respecto a lo que comentaba, se me vino a la cabeza una cosa que me pasó hace no mucho tiempo. Y es que yo llevo un tiempo ya dando formaciones para grupos mixtos, es decir, personas con todo tipo de corporalidades, y también tengo grupos no mixtos, es decir, charlas o talleres o formaciones solo para personas gordas. Y me ha pasado en algunos de estos talleres que son solo para personas gordas, que vienen personas que se identifican como gordas y de repente después del taller y de explicar lo que es la gordofobia y cómo son, digamos, las cotidianidades, las experiencias vitales de las personas gordas, se dan cuenta que no son gordas, que se identificaban como tales por una relación que tienen obviamente con su cuerpo y demás, pero al entender lo que es en sí misma la experiencia gorda de no caber, la violencia médica, ¿no? Los comentarios en torno a nuestras corporalidades, el machaque psicológico constante que vivimos las personas gordas, se daban cuenta de que aunque había una relación conflictiva con su cuerpo, no era que fueran gordas interpretadas por la sociedad como personas gordas. Yo creo que es interesante que hablemos de esto y poner sobre la mesa la diferencia que hay, ¿no? Entre tener una relación de gordofobia con nuestros cuerpos, que todo el mundo la tiene, tratada por esta sociedad como una persona gorda con toda la violencia que eso implica. No porque, digamos, haya que jerarquizar entre cuerpos y otros, sino porque justamente diferenciar las experiencias, las discriminaciones o las maneras en las que experimentamos determinados dolores nos sirve para sanarlos, ¿no? Es decir, ¿qué necesitamos para sanar? ¿Qué necesita una persona delgada que tiene un TCA? ¿Qué necesita una persona gorda que tiene un TCA? ¿Qué necesitamos las personas gordas en general para sanar? Va de eso, no de jerarquizar tampoco, ¿no? De, no, yo que soy la sufridora máxima de esto. Bueno, sí, tengo una cuota más que mucha gente delgada, pero no es que me quiera poner una medalla, es que necesitamos
definir cómo son las opresiones para poder acabar con ellas. Claro, y me encanta, o sea, esta parte es importante porque sí es una opresión y cuando la vives, y yo hablando desde un punto de un cuerpo hegemónico, ¿no? Donde si bien no es que yo me sienta o no, sino no vivo esas opresiones, vivo otras opresiones, porque en tu libro lo dices perfecto, ¿no? Todos sufrimos un tipo de opresión, todos. Somos opresores tanto como oprimidos de una u otra manera, pero al yo o muchos movimientos que se unen a los trastornos de la conducta alimentaria, como ama tu cuerpo, como body positive, como body acceptance, o sea, ¿son necesarios? Puede ser que sí, pero no es lo mismo que vivir un maltrato gordofóbico a tu persona, porque yo no lo he vivido y tú sí. Y creo que ahí está esta aceptación que deberíamos tener, o que bueno, que estás trabajando tú mucho con muchos colaboradores de estos cuerpos, así sí te has sentido mal con tu cuerpo, pero no es lo mismo sentirte mal a padecer esto. Exactamente. Es que hay muchas diferencias. Es decir, de hecho, justamente como decíamos antes, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, a las personas gordas cuesta mucho más que nos diagnostiquen, porque asocian, o sea, cuando una persona flaca, por ejemplo, deja de comer, su entorno se preocupa por ella. Cuando las personas gordas dejamos de comer, la gente nos felicita, Aplaude, ¿no? Nos claro, aplauden. Esto, por ejemplo, es un factor determinante a la hora de darnos cuenta que hay un infradiagnóstico de los trastornos de la conducta alimentaria y de cómo además por otras personas que se ponen a hacer dietas siendo delgadas, hay una preocupación social, a nosotras nos aplauden que hagamos dietas cuando las dietas son un factor de riesgo para un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Y para muchos otros problemas de salud física y mental. Entonces, es necesario entender que hay una diferencia, ¿no? En la interpretación del cuerpo y en las violencias que vivimos y en las soluciones que nos dan. claro. Y que hoy todavía, cuando, porque yo acompaño gente, cuando viene gente con un cuerpo grande, todavía a ellos les cuesta incluso integrar que ellos puedan tener un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, no, no es así, no es que yo no tengo eso, o sea, es imposible que yo tenga eso. Sí, es posible porque no tiene que ver con tu cuerpo. Y también o sea, me ha tocado incluso familia mía que saben que me dedico a esto, que de repente vienen con estos mensajes de no, es que la gente que tiene un cuerpo grande es porque come mucho. No, eso no es cierto. Y dejemos, me he peleado, pero sigue estando en nuestra vida diaria, aunque tú te dediques a esto rodeado de nosotros. No sé si tú vivas esto también. Sí, yo llevo más de 10 años trabajando esta temática, haciendo, o sea, activismo, pero también investigando, discutiendo con la gente, ¿no? Mi entorno. Y aún así todavía, por ejemplo, me sigue sucediendo, ¿no? De estos prejuicios de me voy a poner a dieta porque tengo que bajar un poco de peso, ¿no? Como si funcionara. Por ejemplo, una vez, no tanto tiempo como me gustaría, mi madre me vio vestida de negro y me dijo, ay, qué lindo te queda ese vestido, te hace más flaca. Y yo, no, mal. Y así, ¿no? Es que es una metida de pata constante una tras otra. Pero porque también yo creo que tenemos muy, muy incrustada la gordofobia, ¿no? En nuestras cabezas. Y no solo la gordofobia y el rechazo a la gordura, es ese ensalzar la delgadez, ¿no? Esa celebración, asociar la delgadez al éxito, ¿no? Y el cuerpo gordo al fracaso, eso está totalmente metido acá. Entonces, nos van a aplaudir siempre en estos casos. Y hay todo un ejercicio de construcción muy grande que tenemos que hacer, bueno, que a veces es medio complicado. Cierto, es una deconstrucción, es un volver atrás y realmente cuestionarte, a ver, ¿por qué pienso eso? ¿De dónde viene? Y como dices, es un proceso largo. Me gustaría preguntarte, ¿cómo entonces yo como persona delgada puedo ser aliado al activismo gordo? Ujú. Bueno, yo creo que una persona aliada, su trabajo principal, digamos, es justamente, pues, formarse, ¿no? O informarse sobre lo que es la gordofobia para dejar de hacer este tipo de comentarios de que bien te hace más flaca esa ropa, ¿no? O vamos a hacer dieta juntas. Qué bueno que estás empezando a hacer deporte, seguro que adelgazas, ¿no? Todo ese refuerzo que hay gordofóbico, ese discurso, ¿no? Constante. Entonces yo creo que es importante que nos informemos y formemos sobre lo que es la gordofobia. Creo que es importante que llevemos la antigordofobia a nuestros espacios laborales, ¿no? Es decir, por ejemplo, todas las personas, ¿no? Que hacen acompañamientos terapéuticos, psicológicos y demás para personas con trastornos de la conducta alimentaria, pero también todos los profesionales de la salud, los profesionales y las profesionales de la educación, todas las personas que
que en día a día queremos acabar con la gordofobia, tenemos que llevarla a nuestros espacios, tenemos que llevarla a nuestras familias, a cómo educamos a nuestros hijos e hijas. Creo que hay que difundir esta palabra. Y en el caso, por ejemplo, de muchas personas que yo entiendo que intentan, por ejemplo, en las redes sociales, que esto es un gran debate que siempre hay respecto a pues, profesionales de la salud que ocupan mucho espacio, ¿no? Que toman mucho el micrófono. Pues yo creo que es importante que entendamos que las personas aliadas tienen que ser, como decía Mónica, de Sanamente Mónica, ¿no? Una compañera gorda, que las personas aliadas tienen que ser altavoz, ¿no? Alzar nuestras voces, no nuestras voces. Nosotras ya tenemos voz y creo que es importante que se escuche a las personas gordas porque tenemos mucho que decir. Y además hemos sido, debido a la gordofobia, tan invisibilizadas que justamente visibilizarnos es parte de luchar contra la gordofobia, ¿no? Entonces es importante que se entienda que no, o sea, que cuando decimos, por ejemplo, que las personas delgadas no protagonizan, no estamos diciendo que se callen, ¿no? Es decir, que no hablen contra la gordofobia, sino que no tomen el micrófono, que no hagan los podcasts, que no sean las personas que vayan a entrevistas en medios de comunicación para hablar de gordofobia, cuando somos nosotras las que tendemos que hablar de nuestra propia experiencia, justamente porque, como decías al principio, no es lo mismo ser una persona flaca que una persona gorda, por más forma que estés o por más experiencia que tuvieras en estos temas. Claro, y que en una de tus entrevistas escuchaba que decías, no, no tiene que ver con cuánto te duele o cuánto no, tiene que ver el lugar que ocupas, o sea, quién eres en este mundo y aceptarlo, o sea, a ver, no es tu movimiento, incluso en el libro, en los dos libros lo has dicho, no es tu movimiento, no es tuyo, es de ellas, y ellas tienen que pelearlo, tú estás como aliada, y claro que además a mí me parece algo importantísimo que se tiene que hablar y que se tiene que decir y que se tiene que desconstruir en todas las personas, no importando el cuerpo, el significado que le hemos dado a esta palabra gordo, gorda, ¿no? Eso es importante. Sí, tenemos que resignificar mucho esa palabra, muchísimo, muchísimo. Y Mucho. todavía duele, también hay que tener cuidado, ¿no? Donde la decimos, porque a mí me ha pasado de usarla con gente que todavía no estaba preparada y me he metido la pata, ¿no? Sí. Entonces, que esto lo cuento en los 10 gritos, ¿no? En un entorno laboral, además, fue con una compañera que le dije, porque nosotras las gordas, y me miró con una cara, y dije, ay, Dios mío, hágame tierra, y escúpeme en Siberia, porque metí la pata hasta el fondo. Tenemos que empezar a resignificar la palabra, tenemos que empezar a usarla como las personas gordas, la gente gorda, la activista gorda, ¿no? Todo esto tiene que formar parte de nuestra cotidianidad, pero no tanto como directo hacia la persona, porque no todo el mundo ha hecho ese proceso y cada cual tiene sus maneras, ¿no? Pero sí que es importante que vayamos resignificando y que se vaya haciendo un trabajo colectivo. A mí me parece muy interesante que la gente delgada se posicione contra la gordofobia, trabaje contra la gordofobia, señale la gordofobia, la lleve a sus espacios laborales, activistas, etcétera, me parece importantísimo. Pero sí que es verdad que no pueden ser ni líderes ni voces cantantes de todo esto porque es nuestra lucha y nosotras somos las que tenemos que decidir por dónde queremos ir. Claro. ¿No? Es decir, qué queremos contar, cuáles son nuestras metas o cuáles son nuestras prioridades o los objetivos principales y demás. No somos nosotras que tenemos que decir eso. Y así como no es lógico que la lucha antirracista esté protagonizada por blancos o la lucha feminista por hombres cis heterosexuales, pues esto es lo mismo, es decir, tenemos que ser nosotras, ¿no? Nosotros porque somos los también. ¿Cuáles son entonces tú dijiste, estos objetivos que busca el movimiento en contra de la gordofobia? Buena pregunta. Hay mucho debate. Hay mucho debate sobre esto. Mira, te cuento un poco, o sea, lo que a lo largo de mi trayectoria yo me he encontrado y lo que creo que hay ya muchas activistas y muchos colectivos trabajando. Es decir, nosotros estamos ahora, creo que el activismo gordo está en un punto o sea, el activismo gordo empezó en las redes sociales, empezó con internet, creo que no podía empezar de otra manera en el mundo de habla hispana porque al final hay mucha vergüenza corporal y en ese estar detrás de las redes nos permitió justamente empezar a hablar y darnos cuenta de cositas. Y ahora mismo yo creo que estamos en un punto de salir de las redes. Las personas gordas ya se están organizando o nos estamos organizando en colectivos, ¿no? Como en nuestras ciudades, en nuestros barrios, intentando hacer cosas por fuera de las redes. Y yo creo que los objetivos ahora mismo están centrados un poco, bueno, por ejemplo, esto resignificar, ¿no? Cambiar lo que significa para esta sociedad ser una persona gorda. La despatologización creo que es uno de los grandes objetivos, aunque hay matices que hay que debatir todavía para no caer en postulados como de, pues si todas tenemos que ser gordas sanas y si no estás sana es que no eres una buena activista gorda, ¿no? Es decir, pero es verdad que parte de la lucha es
que la gordura deje de ser considerada una enfermedad, para que nos dejen en paz en ese sentido. Creo que también hay una lucha muy pro derechos humanos, ¿no? Es decir, un reconocimiento de esta discriminación, se reconozca, por ejemplo, la discriminación laboral en esto, porque al final las personas gordas tenemos tasas más altas de desempleo que las personas delgadas, el derecho a la educación, acabar con el bullying, todo eso se podría marcar dentro de unos derechos humanos básicos, como el buen trato, el derecho a la educación, el derecho al empleo, el derecho a la vestimenta, el derecho a un buen trato en la salud. Yo creo que todo eso entra en marco de derechos humanos, ¿no? Y en el fondo, pues todo esto se puede resumir, desde mi punto de vista, con la frase liberación, ¿no? Es decir, liberación gorda, para mí es como el postulado general de romper con el sistema de opresión gordofóbico, ¿no? Con la gordofobia, con la discriminación, que no va solo de conseguir ropa de nuestra talla o utilizar la palabra gorda y tal, sino que es un marco mucho más amplio que entiende que la gordura tiene que ser entendida como parte de la diversidad del mundo y que las personas gordas merecemos respeto, merecemos derechos y merecemos vivir una vida libre de discriminación y violencia. Creo que un poco esto así te podría definir. Wow. Es un trabajo bien grande porque cuando te oía decirlo es como, o sea, parece que falta mucho. Ya, no sé si te pasa, pero bueno, yo estoy viendo cosas y veo cosas y mis redes sociales están inundadas de ti, de otras activistas, de gente, y a mí me llega mucho, pero realmente al exterior Mm, todavía hay tanto por hacer. Y obviamente, bueno, está esta parte de la esperanza, ¿no? De todo este trabajo que va, pero creo que hay todavía mucho en nuevas y viejas generaciones por tocar bastante. A mí cuando viene, por ejemplo, nuevas generaciones y las estoy haciendo, estoy ayudándolos, híjole, a veces el paciente lo entiende perfecto, ¿no? Ah, no, pues es que sí entiendo y empieza él a hacer su trabajo mental de reconstruir, resignificar, todo esto. Pero llega a casa y le tumban todo, o sea, y es así de, ¿what? No puede ser, o sea, no, o sea, tengo que educar a la familia, o sea, es como un arbolito, es increíble. total, sí, además pasa mucho esto, y esto lo hablamos, ¿no? Muchas activistas que, por ejemplo, en espacios de gordas nos sentimos de repente súper bien, estamos muy a gusto, ¿no? Empiezas como a reconciliarte con tu cuerpo, no sé qué, y de repente salís a la calle y en la esquina te insulta a alguien y otra vez, oh, Dios. ¿No? Es decir, como que al final esto del amor propio justamente y la autoestima no es una cosa que ganes de un día para el otro, porque por más que vos lo trabajes en tu interior o incluso con tu familia, ¿no? Por ejemplo, mi familia hace muchos años ya que intenta no ser gordofóbica conmigo ni con ella misma, porque hay mucha gente gorda en mi familia. Entonces, aunque hagamos ese esfuerzo en nuestros entornos más cercanos, la realidad es que salimos a la sociedad y la sociedad está plagada de gordofobia, de racismo, de machismo y demás. Entonces, es un trabajo, ¿no? Por eso yo siempre digo que no es tanto deshacernos de la gordofobia, sino de adquirir herramientas para poder enfrentarnos a ella, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tengo un kit de cosas, poemas, canciones, vídeos, fotos, chistes, bros, cosas a las que recurro cuando estoy en un momento bajón. Porque es mi kit de herramientas de supervivencia, digamos. ¿Por Wow. qué? Porque todos los días yo salgo al mundo de una sociedad gordofóbica y hay días que estoy súper fuerte y días que no. Y los días que no estoy tan fuerte, pues tiro de mi kit de supervivencia para recordar que tengo derecho a existir, que soy merecedora de afecto, que soy merecedora de respeto, que soy merecedora de amor. ¿Es un Ok, camino largo? Sí, no te lo voy a negar. Yo soy utópica, entonces también es verdad que lo tengo que decir, yo soy una persona utópica, yo sueño con un mundo mejor, creo que algún día lo vamos a conseguir, si no somos nosotras serán las próximas generaciones, pero también te digo que yo tengo más fácil creer en el cambio porque lo he visto, o sea, porque yo fui de las primeras activistas gordas, por lo menos en el mundo de habla hispana, hace... tengo que calcularlo, aguantame. 10, 12, 14 años que empezamos. Y entonces es como que, claro, yo partí de un punto cero en el que ni siquiera la palabra existía. Claro, nosotros empezamos a buscar información y nos encontramos con fatfobia en inglés, que fatfobia sí que existe desde los años 70 en Estados Unidos. Lo tradujimos a español, gordofobia. Y empezamos nosotros con un compañero, con Carlos, y empezamos a difundir esto, gordofobia la palabra, y a día de hoy es un término que pues ya está ampliamente aceptado, que todo el mundo conoce, pero empezamos de cero. Y entonces, claro, vos imagínate que si yo voy para atrás y pienso en esa época en la que la palabra ni siquiera existía, y ahora pienso que hasta fue considerada una de las palabras del año en España, del año pasado por la RAE, por la Real Academia Española, ¿sabes? Que ya se están haciendo cursos, que a mí me invitan a universidades, que hay compañeros haciendo obras de teatro,
que hay gente haciendo podcasts, ¿no? Que hay gente escribiendo libros, poesías, series. Claro, esto para mí en 10 años ha cambiado mucho. Claro que podemos cambiarlo. Sí, sí, yo, toda la fe. No, y es que cuando lo cuentas así es como, wow, o sea, le pones números, le pones principio y no, bueno, no tiene un fin, pero sí ves hacia atrás. ¿Cómo fue esa primera vez que nombraste esa palabra, gordofobia? Fue liberador, liberador, porque era una cosa que llevábamos mucho tiempo sufriendo en silencio y sin explicaciones y sin nombres. Tener un dolor que no tiene nombre es una cosa muy complicada. Y además lo que significaba que no tuviera nombre era que era algo propio y solo mío. Yo sentía que era una cosa que me pasaba a mí, que sufría yo, que era mi culpa y sentía mucha vergüenza. No de ser quien era, porque siempre me habían dicho que, pues, que tenía que cambiar mi cuerpo para ser merecedora, ¿no? De respeto, de amor, de validez y demás. Y de repente cuando tiene nombres se genera como una magia, digamos, de alguna manera, en la que la culpa sale de mí y forma parte de una sociedad. Es Wow, decir, que no es mi culpa lo que yo sufro por mi cuerpo, que es culpa de una sociedad que a mí me discrimina, que me ha educado en la discriminación, que me ha educado en el odio y me ha educado en la vergüenza. Que la planta de, digamos, del rechazo hacia mí misma y del odio que yo sentía a mí misma es una semilla que plantó una sociedad. No nace en mí de la nada esa planta, ¿no? Y entonces poder decir, sacar de acá la culpa y situarla fuera, sacar de acá esa responsabilidad y situarla fuera, para mí fue magia. Y eso fue gracias a ponerle nombre, porque como tiene nombre es social y es colectivo, no es algo mío. claro. ¿Ves? Y lo puedes ver y lo puedes nombrar. Exacto, lo puedes escribir, lo puedes denunciar, lo puedes compartir, ¿no? Si yo tuve un momento muy mágico con un amigo gordo que llevaba también muchos años hablando de esto sin ponerle nombre y me acuerdo que nos abrazamos juntas y me dijo, ay, gracias María por ponerle nombre. O sea, ¿no? Claro, a ver, no se lo puse yo traduje la palabra del inglés, pero es verdad que lo popularizamos mucho desde España, ¿no? Del Estado español en las redes sociales y para él fue un alivio que de repente le pudiera decir a la gente, es que no seas gordofóbico, ¿no? Señalarle la gordofobia a la gente, decirle esto es tuyo, no mío. No seas gordofóbico, no me trates así. ¿Entendés? Y bueno, al final, al poner este nombre también, como dices, lo visibilizamos, lo pudiste expandir, o bueno, lo pudieron, no solo tú, obviamente muchas personas Gente así. detrás de ti, pero hoy en día podemos tener y voltear no solo las personas que lo sufren, sino nosotros que no lo sufrimos, decir, claro, ahora entiendo, claro, ahora sé, claro, ahora vi cuánto, o sea, a mí me pasó, o sea, de una semana de literalmente sentirme tan mal, o sea, como tenerme que perdonar por todo lo que yo había oprimido a otras personas, consciente o inconscientemente, ¿no? O sea, de ir y decir cosas que no tenía que haber dicho, de burlarme de una manera que no tenía que haberlo hecho. Y entonces este proceso de, híjole, soy una terrible persona, ok, vamos a construir otra forma, porque también no soy culpable del todo, porque vivo en una sociedad que de la misma manera me inculcó a hacerlo, ¿no? Y entonces hoy volteo y veo niños chiquitos de 5 o 6 años que de repente vienen y dicen, híjole, estás bien gordo como un insulto, y entonces es de, ¡oh! No, algo tenemos que hacer todavía. Sí, queda mucho por hacer. Yo te digo que hay avances y por eso yo tengo fe y soy utópica y creo en el cambio, pero por supuesto que tenemos mucho por hacer y con las infancias mucho más porque además se aprende muy rápido. Yo respecto a lo que decís esto de que no me, de sentirnos malas personas, porque muchas veces nos damos cuenta de que tenemos actitudes racistas o actitudes machistas, LGTB fóbicas, ¿no? Y gordofóbicas, por supuesto. Pero yo creo que, o sea, que tenemos que pensar en esas cualidades adquiridas que tenemos como hechos que forman parte de nuestra educación en una sociedad que es desigual. Y que no es nuestra culpa ser como somos, aunque sí tenemos la responsabilidad de cambiar lo que somos. Es decir, como el hecho de identificar es un paso tremendo, ¿no? Darnos cuenta de, ay, acá estoy siendo gordofóbica, acá estoy siendo machista, acá esto es LGTB fóbico, voy a intentar cambiar y tratar mejor a la gente, porque al final de eso va la comunidad y la convivencia, pero también entender que no es desde el látigo, no es desde la culpa, oh Dios mío, qué horrible que soy, sino de decir, guau, qué mal que esta sociedad me educó para ser así, voy a intentar hacerlo mejor, ¿no? Y dejar un mundo mejor para las que vienen atrás también. Claro, y que esa es también parte de nuestra participación, ¿no? Si bien no somos el movimiento, pero sí podemos, como madre de familia, como tía, como abuela, como adulto que estás alrededor, utilizar otras formas de educar, utilizar otros medios, utilizar
no utilizar estos medios de opresión como parte de los valores que quieres perpetuar en tus hijos o en tus pequeños. Ujú, exactamente. Yo, por ejemplo, hace poco me preguntó una chica, ¿no? Magda, yo no quiero protagonizar, me dijo, ¿no? Pero en el aula de mi hija hay una chica gorda a la que le están haciendo gordofobia y yo fui a hablar con la directora para hacer una charla, ¿no? Y le digo, no, no, eso está genial, eso no es protagonizar, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, si la identifico, intento aplacarla, ¿no? Es decir, si identifico un chiste, lo freno. Si identifico Claro, gordofobia, o si es mía, pido disculpas, si es de otro, le digo, hey, mira, esto es gordofobia, ¿no? Entonces, creo que de lo que va justamente es de que intervengamos como sociedad. Tenemos que pensar, por lo menos yo me lo imagino así. Me imagino que nosotros como sociedad compartimos como una nube, como un disco duro, donde hay un montón de ideas, un montón de archivos, un significado de gordofobia, libertad, machismo, igualdad, ¿no? Un montón de cosas. Y hay algunos archivos que están un poco mal ya y hay que cambiarlos. Y al final cada una desde su ordenador, que hay con nuestra cabeza, pues estamos modificando esos archivos de a poco para tener un disco duro mejor, una nube más igualitaria, más justa, menos violenta. ¿No? Creo que un poco va de eso y que cada una, pues en la medida de sus posibilidades, pone su granito de arena, ¿no? Para este mundo mejor que queremos, que soñamos. claro. Y lo explicaste, estas conexiones que tenemos ahí, que son posibles, o sea, que a veces en esta que decía soy utópica, en esta utopía no es una utopía, es real. Puedes hacer nuevas conexiones en tu cabeza, puedes darle un significado distinto a las cosas y además, bueno, a mí me pasó que cuando entendí por qué hacía eso, por qué pensaba así, por qué me expresaba así, también fue de cierta manera liberador para mí. O sea, porque y hoy creo, y lo creo firmemente, que no te puedes recuperar de un trastorno de la conducta alimentaria si no resignificas esto, si no lo vuelves parte tuyo, porque si no lo resignificas, entonces siempre vas a estar condicionada a no convertirte eso a lo que tanto temes. ¿Sabes qué a mí me pasó cuando nosotros empezamos con Stop Gordofobia? Que fue la primera plataforma digital que en la que hice activismo. Me escribió una chica, yo no sabía que el activismo gordo le servía a las personas con TCA al principio. A mí me escribió una chica que tenía bulimia y me dijo, desde que la sigo a ustedes, me han hecho mucho bien porque cada vez tengo menos miedo de cruzar la línea. Sí, Te juro que fue como dije, wow, no me he dado cuenta. Que el hecho de estar intentando crear un mundo menos hostil de este lado genera que las que están del otro tengan menos miedo de cruzar hacia este mundo. sí, Entonces, al final, es un activismo que se nutre. Por eso yo decía, digo, que no es solo como, no hay que separar, no hay que, sí tenemos que hablar de que vivimos en mundos diferentes, entre comillas, ¿no? Una persona delgada con una persona gorda, pero como también es un apoyo mutuo el activismo que estamos haciendo y el trabajo que estamos haciendo. Porque al final de lo que se trata es de resignificar lo que es la palabra gorda, el cuerpo gordo, ¿no? Porque del otro lado de un trastorno de la conducta alimentaria, generalmente hay un miedo a que tu cuerpo sea asociado a la gordura. No solo como imagen, sino como significado. claro. Porque nuestra gordura significa para esta sociedad fracaso, significa infelicidad, significa desigualdad, significa no caber, significa que no te acepten, significa rechazo, y nadie quiere todo eso en su vida. Entonces, no es solo un rechazo a un tamaño corporal o a la grasa o a la gordura, que también, es que también es un rechazo a lo que significa nuestro cuerpo para esta sociedad. Y resignificar eso, ¿no? Y darle una vuelta, ¿no? Y hacer un cambio a lo que es el significado del cuerpo gordo es fundamental para que muchas personas sanen luego la relación con su cuerpo y dejen de asociar la gordura al fracaso, pero también al ser de gas, al control, a la disciplina, a lo valioso, a la felicidad. Dar esta vuelta es importante. Si no, sin este movimiento, la verdad es que yo no podría, intenté recuperarme muchas veces antes, pero siempre con este miedo del que tú estás hablando. Y no fue hasta que, hey, eso no es un problema, eso no es una enfermedad, eso no es eso. Basta, fue como realmente gracias a todos ustedes pudimos dar un paso y hoy puedo dar un paso con estas personas que acompaño, que, o sea, me hace como muy sensible porque además después de todo lo que ustedes han tenido que pasar, aún así termina su movimiento impactándonos en nosotros, personas delgadas, y eso es hermoso. Así que a nombre de tú que estás aquí y a nombre de todas estas personas que ponen estas gracias, porque impacta y impacta de una manera hermosa.
hacen libre, y esta libertad de la que hablabas hace libre a muchos. Sí, yo creo que al final hay unas, como, digamos, unas constricciones, ¿no? Al final sobre los cuerpos, unos miedos que nos generan, unas exigencias sobre nuestros cuerpos, ya no solo en términos de tamaño, ¿no? Gordura y demás, sino también en temas de racialización, en temas de capacidad y apariencia. Pienso ahora en mis canas, ¿no? Yo ahora estoy muy canosa y pienso en la edad también, como hay una presión sobre la edad en las mujeres en concreto, ¿no? Parecer siempre jóvenes, siempre... En realidad es como si la vida no pasara por nosotras, ¿no? Como si tuviéramos prohibido que la vida pasara por nosotras. Así es como, gente, estamos viviendo, no somos de plástico, ¿no? Es decir, ¿no? Y ni tenemos por qué aparentar ser de plástico, estamos vivas, nuestros cuerpos cambian, y menos mal que seguimos vivas, porque hay gente que no lo ha podido contar, entonces, como, wow, no, hay que celebrar. Y para mí es como un tema de tener derecho a celebrar quiénes somos. Y esto, creo que el activismo contra la gordofobia, el activismo gordo, está haciendo un trabajo impresionante para que cuestionemos cómo esta sociedad hay determinados cuerpos a los que nos está negando el derecho a existir, el derecho al placer, el derecho a vivir libremente, a ser quienes somos, ¿no? Entonces creo que, bueno, que, joder, la verdad es que me alegra mucho que les sirva a ustedes también. Gracias. Y que, claro, y ese incentivo también, ¿no? Para seguir luchando por la liberación de todos al final, ¿no? Porque, como decía Audre Lorde, no sé si lo pronuncio bien, pido disculpas, pero bueno, decía que ninguna será libre hasta que todas seamos libres y de eso ser. Es cierto, y creo que en eso está el movimiento y la comunidad de ustedes y de las otras personas que no somos parte de este grupo, pero que sí estamos atrás también, que sí a partir de lo que ustedes hablan, como todos estos movimientos que hay afuera, ¿no? A partir de estos movimientos de aceptar las sexualidades diferentes, aceptar todo el racismo, también otros grupos se ven impactados. No es nada más el grupo que está ahí, sino es hablar y hablar de la verdad y hablar de lo que pasa y creo que entre más podamos llevarlos a nuestras casas, a nuestras vidas diarias, es desde ahí donde se empieza a veces. No necesitamos un micrófono, sino qué hago en mi casa, qué digo en mi casa. O sea, puedes empezar desde ahí. Te quería preguntar sobre ese kit. Digo, a ver, ¿qué pondríamos en ese kit? Bueno, yo tengo, a ver, mi kit tiene, déjame repasar, tiene el poema Belly Kisses, que lo compartí hace poco, Rachel Wiley. Como es libros de poemas de amor y de gordura y de antirracismo y tal, de compañeras, como por ejemplo Gabriela Contreras, que es chilena. Constanza Álvarez. Constanza Álvarez tiene el libro La Cerda Punk. Me salía La Cerda Punk, pero porque lo tengo tan acostumbrada a decir La Cerda Punk, que después el Constanza Álvarez, hay que decir el nombre de la gente también. El libro de Constanza Álvarez, que también tiene algunos textos, y el Manifiesto Gordo, por ejemplo, que es una maravilla. El Manifiesto Gordo también del grupo de Underground Fat, que también es otra maravilla, que lo tradujo Laura Contreras. Y luego tengo también, por ejemplo, fotos de momentos que fui muy feliz con amigas, siendo gorda, obviamente, una obra de teatro que hice siendo gorda, sobre gordofobia, entonces tengo esos momentos también así muy, muy claros. La nueva adquisición de ese kit es Lorsas, un libro de fotografía de personas gordas, que salió hace poquito en España. ¿Y qué más tengo? Bueno, la canción La Gorda de Crudas Cuenci. Para mí es super power esa canción. O sea, yo cada vez que estoy en momento bajo me la pongo. No sé si la conoces, No pero la conozco. Crudas Cuenci es un grupo de rappers de Cuba que creo que están migrades en Estados Unidos o en México, creo que Estados Unidos. Y el caso es que tienen, bueno, tienen un montón de canciones muy potentes, pero hay una que es muy, muy vieja, ¿eh? Salió como en el 2000, no sé, a lo mejor 12, una cosa así, o 13, como de las primeras canciones que yo escuché de gordas. Y me acuerdo además que en esa época yo tenía Facebook y me encantaba la canción y yo no me atrevía a compartirla porque me daba vergüenza pensar que la gente se iba a dar cuenta que ahora yo era una gorda orgullosa, no una gorda en pausa de estas que tiene que adelgazar, ¿me entendés? Y después me acuerdo el día que la compartí por primera vez que me sentí como muy orgullosa de poder ya hablar Claro. abiertamente de esto, sí. Esa canción dice el estribillo: a mí que me digan gorda, redonda, voluta, a mí que me digan gorda, monarca absoluta.
La quiero mucho, esa canción es un himno para mí. Y luego hay La otra. voy a buscar para ponerla en el Vale, genial, episodio. genial, sí, sí. Luego también hay otra de Gorda de la Clica Pica, también que es una canción muy guay, muy power. Y muchas de Audrey Funk también, que es una compa mexicana rapera gorda que también me tira para arriba Audrey Funk con todos los cuerpos merecen perreo. Tengo un kit, es muy amplio mi kit, ¿eh? Poniendo y quitando. Luego también, por ejemplo, soy muy de comprarme, tengo por acá como de comprarme agendas o imágenes, calendarios, cosas como que tengan, ¿sabes? Imágenes de personas gordas, porque creo que lo visual es muy importante en Claro. esta época. Entonces, como que ver cuerpos como el mío a mí me ha cambiado mucho. Tengo una foto, bueno, un dibujo al lado del espejo de mi casa que dice no cabemos ni queremos caber, de un colectivo gordo del País Vasco. Y la serie My Medfat Diary, por ejemplo, que no sé si la conoces, y Dietland también es muy buena. Entonces, estas cosas vuelvo cíclicamente a este pack, digamos. Creo que también ahora el libro, lo que pasa es que ahora no lo tengo por acá, un libro también de una poeta uruguaya, que luego te lo paso porque no me acuerdo bien el nombre de ella, pero que lo tenía así como esto de. Me lo compré hace poco, era una de mis últimas adquisiciones, lo que pasa es que acabo de mudarme y me lo dejé en casa de mi madre. Pero bueno, que ese libro es de estos libros de poema que abrís así y un día lees uno lo ves a cerrar, ¿no? Y otro día decís, ya lees otro, y así. Y bueno, y ese fue como también mi última adquisición y le estoy cogiendo cariño, tomando cariño de a poquito también. Me encanta y además eso de la poesía, bueno, o sea, en tu libro, esas poesías, yo las he publicado una, dos o tres veces de, wow, o sea, es que nos llegan a todos y específicamente das espacio a quien tiene que hablar, porque yo no puedo hablar de eso, pero hay gente que lo puede hablar y que lo puede explicar y me encanta que hayas hecho como, además, o sea, mira, algo que me encanta de ti, Magda, es que sí está el activismo, sí está la lucha, pero también está esta parte de compasión, esta parte de espiritualidad dentro, no lo sé si es espiritualidad o lo compartes desde una manera tan cercana que abrazas, porque me ha tocado estar también con mujeres de activismo que, o sea, que no son tan abrazables, que tienen una coraza, pero se entiende, o sea, no es crítica, sino se entiende, ¿verdad? Pero tú lo haces desde un lugar, no sé si por los años que llevas haciéndolo, has podido digerirlo tal vez, o porque desde un principio fue de así, no sé, ¿cómo te ha cambiado a ti como persona estos 14 años? Bueno, a ver, yo creo que me he vuelto también una persona, después de todos estos años, que habla de todo esto sin tapujos. Es decir, yo tenía mucha vergüenza, determinados temas me costaba hablarlos, había mucho dolor también, y siempre lo habrá, supongo, ¿no? La herida gorda es una cosa que arrastramos. Y luego también hay cualidades que son como más personales, creo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que es más académica, que es más, como más estructurada para hablar y más, con unos lenguajes como más técnicos, ¿no? Y es verdad que yo soy menos académica y más activista, me gusta más la divulgación, me gusta más el humor, poder compartir, no sé, también, sí, creo que como que quizás son intereses personales, a veces también las maneras en las que nos gusta, ¿no? Compartir y tal. Y también yo creo que, no sé, quizás de mi punto de vista, ¿no? O la trayectoria de cada una, yo me he convertido con los años en una persona como que necesito mucho la cercanía al cuerpo, ¿sabes? O sea, como sí, el apapacho, Ya ¿sabes? la Como verdad. que lo de acá me parece muy importante, ¿no? Tener las ideas claras, saber comunicar. De hecho, yo soy muy exigente conmigo misma a la hora de comunicar ideas. No me gusta lo que me acaba de pasar hace 2 minutos que me acordaba del libro La Cerda Punk, pero no me salía el nombre de Constanza Álvarez. Yo después me machaco mucho. ¿Cómo no te vas a acordar del nombre de tu compañera? ¿Sabes? Soy así, soy terrible. Soy muy autoexigente conmigo misma. Por eso digo que a nivel teórico también lo soy. Pero es verdad que estos años me han demostrado que a veces las palabras son importantes, pero la emoción más, ¿no? Que una persona puede entenderte lo que tú le estás diciendo, pero si no le tocas el corazón, si no le llegas realmente a la emoción, esa persona nunca te va a entender del todo. Entonces a veces me preocupa más que la gente entienda lo que nos está pasando a las personas gordas, que a lo mejor, no sé, argumentar los orígenes de la gordofobia que existen y que están estudiados y que cada vez hay más información y me parece súper importante, no digo que no. Pero a la hora de comunicar y de compartir, estoy en un punto en el que siento que tenemos que más tocar las almas para que entiendan el dolor que se está generando y que no es justo con nosotras, que nos vean como humanos, porque a veces siento que no nos ven como seres humanos.
es ¿sabes? cierto. Como que llegar a ese punto de conexión me parece súper, súper importante y es un poco mi línea. Luego es verdad que cada cual tiene la suya, ¿no? Y que todos los altismos son válidos. Hay gente de eso que es más, incluso más artística, más poeta. Yo no soy tanto. Me gusta escribir, ¿eh? Pero no, por ejemplo, no voy leyendo poesía ni nada. Y hay gente que sí, que hace sus shows. Creo que somos un montón de gente haciendo cosas muy diferentes y todas con el mismo fin y la misma meta. Ya, me encanta. Y como dices, la emoción y al final estoy de acuerdo contigo. O sea, si no llegas a lo interno y a lo adentro, si toque aquí a veces no baja, o sea, no baja y no se puede hacer parte de ti. Entonces, una vez que llega como a tu alma, puede ser parte de ti y entonces puedes también comunicarlo desde un lugar distinto. Ahí va, Magda, esto es. ok, esta es difícil porque es muy subjetiva, ¿no? Pero si pudieras decir, no sé, números, bueno, o sea, ¿cuántos errores hemos cometido como sociedad? Bueno, no sé si sea un número, pero ¿qué errores tú resaltarías que hemos cometido como sociedad hoy, moderna, en preservar esta gordofobia? ¿Qué ha hecho esta sociedad para preservar esta gordofobia? No, no, no. Me ordeno las ideas, me ordeno las ideas. ¿Qué ha hecho esta sociedad para estos horrores que ha cometido y que han hecho que se siga la gordofobia? Bueno, creo que, a ver, es que no me, o sea, a ver, me cuesta a veces como culpar a la sociedad, porque creo que no todo el mundo es responsable de lo que nos está pasando o culpable, ¿no? Es responsable cuando sea de cambiar, pero no culpable de lo que nos pasa. La gordofobia tiene como un contexto muy concreto relacionado con la medicina, ¿no? Y con el concepto del cuerpo gordo como cuerpo enfermo, como cuerpo inmoral, ¿no? Moralmente incorrecto y demás. Entonces yo creo que los errores que comete esta sociedad, la primera es no escucharnos, porque todo el mundo está preocupado por mi salud, pero nadie me ha preguntado qué necesito yo para cuidar mi salud. Si me preguntaran, les respondo que dejen de discriminarme, muchas gracias. Creo que otro error ha sido, bueno, un error, bueno, creo que hay una intencionalidad, yo lo veo como un error, probablemente ellos no, pero que el cuerpo gordo sea un negocio, que el hecho de que haya dinero que genere ganancias, ¿no? Las dietas, los tratamientos adelgazantes, los nuevos medicamentos, estos pinchazos y demás, todo eso genera dinero, entonces eh, no se está buscando el bienestar, digamos, de personas gordas, sino el negocio. Entonces, eso es otro de los grandes errores que creo que estamos cometiendo como sociedad. Creo que otro error es querer homogeneizar la sociedad, que todas las personas sean iguales cuando la diversidad ha existido siempre y nos enriquece y no sé, nos hace, creo yo, ¿no? Como, sí, nos enriquece, nos ayuda, es bonito, es bello. Y, y sí, creo bueno, que esa parte económica, esa parte como más de la salud, creo que esos son como un poco los grandes errores. Pero principalmente creo que es no escucharnos, porque Es realmente esta sociedad nos ve como objetos, no como sujetos, y eso hace que cuando nosotras decimos, hey, está pasando esto, nos digan, "Pf, me da igual, ¿no?" wow. Uf, verte como objeto en lugar de sujetos, eso está, y es real, lo viven todos los días y es real. Y Magda, te agradezco un montón tu tiempo, la verdad es que seguramente hay muchas preguntas ahí. Quisiera como tenerte aquí y a ver, deja ver más tiempo, más tiempo, más tiempo. Pero bueno, me gustaría terminar como esta. ¿Qué te pregunté? ¿Qué no te pregunté? Que según tú debía haberte preguntado y que no lo estamos diciendo. ¿Qué no me preguntaste y que deberíamos haber hablado? Déjame pensar, vas a tener que editar mi minuto de pensamiento. Pues creo que quizás una cosa que me gustaría hablar más y hablamos muy poco es de la relación que hay de los cuerpos gordos con otras discriminaciones. Por ejemplo, los orígenes de la gordofobia están íntimamente relacionados con el racismo y con el especismo, que es la discriminación por especies, ¿no?
El especismo dice que hay una jerarquía entre especies y que el ser humano es superior al resto de especies, ¿no? Entonces, lo que hace un poco la gordofobia, cómo se queda con estas cosas, es que al final la gordofobia animaliza a las personas gordas, ¿no? Las considera menos que humanas, por eso te decía, ¿no? Lo de no nos consideran sujetos sino objetos y nos tratan como animales que no piensan, sino que solo se dejan llevar por las pasiones de la comida, del hambre o de lo que sea. Entonces, de hecho, no es casual que de los insultos más comunes a las personas gordas sean los animales, ¿no? Vaca, foca, ballena, cerdo. También está ese origen racista, ¿no? Que pone también a las personas racializadas como animales, les baja la categoría, ¿no? Desde lo no, hacia lo no humano. Y, y ponía como ejemplo esta autora Sabrina Strings, ¿no? Tiene un libro sobre este tema, que además usan lo de Sarah Bartman, el ejemplo de la mujer gorda negra como el ejemplo de lo que no hay que ser, del cuerpo fallado, ¿no? O fallido. Está ese racismo ahí, ¿no? En Europa y su colonización y su mirada racista está ahí en los orígenes de la gordofobia también. Y el capacitismo, ¿no? De la discriminación de las personas discapacitadas, que al final nos dice que los cuerpos enfermos o los cuerpos incorrectos, ¿no? No funcionales a este sistema no son válidos. Entonces yo creo que todo esto está ahí también en la gordofobia y tenemos que hablarlo, porque si no vamos a caer al final en actitudes racistas o en actitudes capacitistas cuando, por ejemplo, decíamos lo que te comentaba antes, ¿no? Decíamos lo de, ay, no, es que yo soy una gorda sana, entonces no me discriminan. Bueno, hay gordas enfermas y tampoco hay que discriminarlas, ¿no? Entonces, todo esto nos nutre para hacer una lucha como más certera, como me parece como con los objetivos más claros. Claro, y que involucre realmente a todo no sé, como la gran población que tendría que involucrar, ¿no? Porque también estas personas sufren de eso, también estas personas son tocadas por esta parte. Y bueno, yo ahora que vivo en Estados Unidos, esta transversalidad de las razas, o sea que cuando vives tal vez en México, o bueno, que yo soy México, no la vives, pero cuando te mueves de un lugar a otro, vives algo racial. Y entonces también dices, wow, o sea, y entonces vienen las jerarquías, ¿no? Porque además de chiste me dicen, no, bueno, es que tú no pareces mexicana, nunca eres mexicana, pero, y en realidad nunca llegó un momento tanto que me molestaba porque la gente me decía, no, tú no eres de México. Hubo una persona, Magda, y ahorita se me vino a la mente que me dijo, no, tú no eres de México porque las personas de México son mujeres gordas y chaparras. Y yo, ¿what? Ahí lo tienes, gordofobia y racismo, claramente. Así, Sí, sí, ahí lo tienes, ahí lo ahí tienes. lo tienes. Y entonces es como, respira México y todo el mundo tiene todas las diversidades, todos somos mexicanos, o sea, todos los que somos mexicanos, no por el hecho de ser, pero gracias por decir esto que es tan importante y que al final cierra un poco como esta inclusión de lo que realmente es el movimiento en contra de la gordofobia, quiénes lo tienen que representar, el camino que nosotros tendríamos que hacer, que no pertenecemos a ustedes, y como decir, este es tu micrófono, esta es la voz de ustedes, y nosotros solo estamos aquí como para aliarnos, pero no es nuestro movimiento. Gracias. Muchas gracias, Magda. La verdad te agradezco mucho haber estado aquí. Ya sé que te gustan los abrazos, así que quisiera Abrazos. abrazarte. Gracias por la Yo sé paciencia que los chicos sí también. te gustan. Y gracias por la paciencia, que al final, madre mía, Gracias. cómo Gracias. costó. Muchas gracias, Magda. Que tengas una noche bien bonita, que descanses después de toda esta pedaleada que te aventaste extra. Y veamos mañana cómo están las piernas, A porque ver, luego ya. a ver qué tal, madre mía. A ver quién trabaja mañana. Te Bueno, mando un abrazo enorme. gracias. Muchas gracias, Magda. Otro abrazo para vos. A las órdenes. Hasta pronto.